En muy pocas ocasiones tenemos cultos unidos y esta es una porque es especial, porque estamos juntos como iglesia recordando la fidelidad de Dios en estos 62 años que tenemos como iglesia. Siempre es importante traer a la memoria, traer a la mente la importancia de dirigir nuestra atención hacia lo que es importante. Lo importante en cada aniversario de nuestra iglesia, en realidad en cada cumpleaños nuestro, aniversario de nosotros, lo más importante es poder percibir a Dios, su fidelidad, su misericordia, su grandeza, su paciencia para con nosotros. Tenemos que verlo a Él y solamente a Él, porque nosotros como hombres y mujeres que conformamos esta iglesia local, somos hombres y mujeres que estamos sujetos a Él, dependemos de Él y por su gracia, por su misericordia, Él ha permitido que permanezcamos. Aquí estamos contentos con esto, estamos gozosos con esto, nos sentimos muy contentos de saber que podemos estar recordando estos 62 años de existencia de Príncipe de Paz, y lo que podemos ver, y solo lo que podemos ver a lo largo de estos años, no son rostros humanos, sino estamos viendo a ese Dios soberano que ha gobernado y que ha dirigido la historia de nuestra iglesia. Solamente pues a Él la gloria y la honra en nuestro culto. Es un culto largo, ustedes pueden percibirlo, todavía nos falta un poco más, pero es de gozo, es gozoso estar juntos meditando sobre la palabra y siendo testigos también de la misericordia de nuestro Dios y de tantas cosas maravillosas, de cantar juntos todos, de escuchar al coro cantando, de recordar tiempos. Es un tiempo maravilloso de comunión entre nosotros y tenemos que apreciarlo y tenemos que valorarlo y tenemos que dar gracias a Dios por este tiempo de comunión entre nosotros. Nosotros tenemos que meditar sobre la palabra. La palabra es la más importante en nuestra iglesia, es la que, sobre la cual descansa nuestra fe. Nosotros no creemos algo distinto de lo que la Biblia dice, ni tampoco nos comportamos diferente a lo que la Biblia nos pide. Tenemos que pues atender lo que la palabra dice. No puede haber pues un evento de acción de gracias sin la reflexión de la palabra. Estamos llamados a esto. Encontramos en la Biblia diferentes partes o diferentes pasajes de la Escritura a los que nos pudiésemos acercar para poder darle gracias a Dios. En realidad pudiésemos tomar toda la Biblia para esto. La Biblia completa nos habla de la gracia del Señor y tiene a Jesucristo como centro de atención, y toda la Biblia pues encontramos grandes pasajes, grandes verdades que podemos contemplarlas de manera implícita o explícita de esa maravillosa gracia, la gracia del Señor. La primera oportunidad que vemos nosotros la gracia del Señor es cuando el hombre ha pecado en el huerto del Edén y el Señor ha extendido su gracia y ha prometido un Salvador en Génesis 3:15, y nosotros sabemos entonces que la gracia del Señor ha sido desde ese tiempo y desde siempre, y ha sido sostenida a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo, el Señor, en esta gracia maravillosa que nos ha dado, ha hecho pacto con su pueblo, pacto importante con su pueblo, lo que vamos a ver en esta mañana, en esta tarde ya, y ha hecho un pacto maravilloso con el pueblo, en el cual Él se ha comprometido, sin que haya coerción de ninguna parte, sino por su soberana voluntad, a ser nuestro Dios. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vagó en el desierto mucho tiempo hasta que finalmente pudo entrar a la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que el Señor les había dicho que iban a tomar posesión de ella. Finalmente toman posesión de la tierra, pero después de algún tiempo empieza a haber un poco de desórdenes dentro del mismo pueblo de Israel. Viene la época de los jueces y finalmente viene la época de los reyes. Tenemos nosotros al primer rey Saúl, que ha venido a ser parte de una exigencia de un pueblo que quería rey como las otras naciones, y que finalmente el Señor ha dicho a Samuel: bueno, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, quieren rey, dales rey. Y finalmente Saúl es ungido como rey en el control maravilloso y soberano de Dios. Pero nosotros también sabemos que posterior al rey Saúl, en este reino unido, en esta unidad de reino de Israel, entró también después, ungido también por Samuel, David como rey. La pasó muy mal para ser rey, no fue fácil tomar posesión del reino. Incluso tomando posesión del reino todavía tuvo diferentes problemas para gobernar consigo mismo por su propio pecado, y también porque a través de su propio pecado generaron una gran cantidad de circunstancias, y además había mucha gente hostil a él, incluyendo a su propio hijo, que trataban de tomar el reino. Pero después de David llegó Salomón.
Dios había hecho promesas a David, promesas muy firmes. Por supuesto le había dicho que la espada no se apartaría de su casa por el pecado que había tenido con Betsabé y con su esposo, pero también le había dado grandes promesas el Señor a David. Pero había dado promesas que no se tenían que cumplir necesariamente en el tiempo de David, sino que Dios había dicho que se iban a cumplir o que iban a suceder con su hijo posterior pues a David, de tal forma que entonces llega Salomón, y tenemos a Salomón en la historia, en este preciso momento en donde el Señor va a empezar a cumplir cosas que ha prometido a David. Una de las cosas que Dios le dijo a David es que se iba a construir un templo, pues un santuario, y que no lo iba a hacer, sino que lo iba a hacer su hijo Salomón. Y nosotros tenemos en este texto, en este pasaje de Segundo de Crónicas, en el capítulo 6, justamente, y desde el capítulo anterior, y los anteriores 4, 5 y 6, vemos precisamente cómo se cumple esto. Y Salomón está edificando templo para el Señor, una cosa maravillosa. Está paralelamente narrada en Primero de Reyes capítulo 8. Así que estos dos pasajes nos narran la edificación del templo, una cosa maravillosa. Es el templo con todos los utensilios, igual que cuando se construyó el tabernáculo, seguro Dios le dio todas las instrucciones precisas para que construyera el templo. Lo hizo de una manera puntual, tal como el Señor se lo ha dicho, y edificó en Jerusalén finalmente el templo que iba a ser dedicado al Señor. Cuando Él edifica el templo, una de las últimas cosas que hace es que traslada el arca que nosotros conocemos, que estaba en el lugar santísimo, la va a trasladar también al templo. Ya trasladada el arca en el templo, entonces lo que hace Salomón es que dedica este templo al Señor en una oración verdaderamente maravillosa, una oración que vale la pena y es objeto del estudio más serio, la oración de Salomón para la dedicación del templo. Hay algunos eventos que son importantes que reflexionemos en esta tarde, cosas vitales en este asunto. Cuando Salomón entró el arca del pacto al templo, dice la Biblia al final del capítulo 5, que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Recuerde usted que cuando iban trasladándose en el desierto, la nube del Señor, en la noche una columna de fuego, en el día una nube que cubría, que era justamente esto que caminaba encima del arca cuando el pueblo de Israel iba en el desierto. Ellos a este fenómeno le llamaron la Shekinah, la gloria de Dios. La gloria de Dios acompañaba al pueblo pues a lo largo de todo el desierto. Pero llegó un punto en donde ya no iba a ser pues una tienda que iba a moverse por todos lados, ya no era móvil la tienda. Ahora iba a ser una tienda fija. Ahora tenían que tener ya finalmente un templo construido en donde el Señor dice: aquí voy a habitar. Finalmente se establece esta verdad. Y entonces se pone el arca, pero ahí estaba la nube. Impedía que los sacerdotes pudieran ministrar en el templo por la fuerza de la nube. La gloria de Dios. De alguna forma Dios estaba consintiendo con esta edificación. Pero déjeme decirle que a la larga nosotros podemos entender algunas verdades que están escritas en este pasaje. Pero una de las verdades que tenemos que aprender y entender es que el pueblo de Israel en aquel tiempo de todas maneras refleja y anuncia también la iglesia de este tiempo. Y hemos de decir de manera contundente que el pueblo de Israel y la iglesia de este tiempo es un mismo pueblo de Dios. No debemos ir con la idea, ¿no?, de que hay dos pueblos escogidos por Dios. La iglesia por un lado y la iglesia por el otro. No, el pueblo de Israel y la iglesia es un mismo pueblo. Es un mismo pueblo. Más adelante, en las epístolas, nosotros vamos a encontrar a Pablo diciendo que de los dos pueblos hizo uno, de tal forma que nosotros vemos a un solo pueblo. Ahí vemos pues a la iglesia también. Cuando vemos al pueblo de Israel, vemos a la iglesia, y entonces la iglesia estaba ahí, estaba viendo y siendo testigo, siendo objeto de aquella bendición que Salomón estaba dando, por supuesto al pueblo, y aquella oración que él estaba haciendo delante de su Creador. Así que entonces la gloria del Señor estaba ahí, la voluntad de Dios, el Dios mismo que estaba sancionando el evento, que estaba contemplando el evento y de alguna manera autorizando el evento, estaba precisamente allí. Después de que Salomón
habla al pueblo, se juntan los líderes del pueblo, se junta la gente del pueblo y entonces Él bendice al pueblo, les dice, estoy haciendo este templo, fue una promesa para David, pero ahora la estoy haciendo yo, se está cumpliendo lo que el Señor ha prometido. Y después de bendecir al pueblo y de tener estas palabras previas al versículo 14, en realidad 12 en adelante, luego ya vemos a un Salomón que había construido un estrado de bronce sobre el cual se arrodilla. Es interesante notar que el pueblo estaba de pie. Habrá pasado mucho tiempo del discurso de Salomón en la dedicación del templo, seguro. Aquí tenemos nosotros un extracto nada más. Quizá habrá pasado mucho tiempo y el pueblo permanecía de pie. Y en el momento de la oración dice la palabra que se arrodilló en este estrado de bronce Salomón para hacer justamente la oración de dedicación del templo. En esta oración aprendemos varias cosas. Tenemos que tener en la mente pues esta maravillosa obra de Dios, este pacto de Dios para con su pueblo. Notará usted que el título del sermón tiene que ver con el guardador del pacto. No podemos nosotros dejar a un lado el Dios del pacto. Tenemos también que entender que el Dios del pacto es un Dios que ha pactado con su pueblo, no solamente para ese momento o para momentos anteriores, pero ha pactado con su pueblo para siempre. El pacto que Dios ha establecido con su pueblo, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, ha sido un pacto para siempre. No hay un momento en donde uno diga, ya no más pacto. Hay pacto para siempre. Hermanos, nosotros ahorita estamos justamente en un momento en donde somos testigos de ese maravilloso pacto de Dios para con nosotros. Un pacto eterno, un pacto que no termina. Así que nosotros somos testigos ahora en nuestro aniversario de ese maravilloso pacto de Dios para con nosotros. Es una circunstancia diferente. Allá es la dedicación de un templo recién construido. Nosotros estamos celebrando 62 años de un templo ya construido, pero seguimos siendo nosotros objeto de esta relación pactual de parte del Señor para con su pueblo. Siendo Israel y la iglesia la misma entidad, el mismo impulso del Señor hacia un pueblo escogido, de tal forma que nosotros seguimos siendo objetos de su pacto. Dice el versículo 14. Notamos allá a este Dios soberano. Dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Mire qué interesante la manera en que como Salomón empieza a orar. Lo que hace, de una manera muy ejemplar y muy notoria, es que habla justamente de las partes del pacto. ¿Cómo lo hace? Dice, Jehová, que es una parte del pacto, en realidad la más importante, Dios de Israel, la otra parte del pacto. Déjeme decirle que el Señor no pactó con otras naciones. El Señor no hizo pacto con pueblos hostiles. El Señor no le dijo a un pueblo que no era su pueblo escogido, tú vas a ser mi pueblo. De hecho, en la profecía de Oseas nosotros vemos, en el ejemplo de los hijos de Oseas, aún lo a mí, no pueblo mío. Había pueblo de Dios y había no pueblo de Dios. El pueblo que era de Dios, ese pueblo es sobre el cual el Señor había establecido pacto, el pueblo escogido. De tal manera que ahora Salomón, teniendo esto en la mente, sabiendo esta relación pactual, entonces él ora diciendo, Jehová, Dios de Israel. Este Jehová es el Dios de Israel. Ahora, ¿será que Dios no es Dios de todo el mundo, de todas las cosas y de todos los pueblos? La verdad es que sí es cierto. Dios es Dios de todo lo que existe. Él es el soberano sobre el cielo y sobre la tierra y sobre el justo y el injusto. Por supuesto que es el Dios de toda la tierra. Sin embargo, ha pactado solamente con su pueblo Israel. Ha pactado solamente con su iglesia. ¿Sabe qué? Las promesas del pacto son para su pueblo escogido. Las promesas del pacto son para el pueblo de Israel, las promesas del pacto son para su iglesia, las promesas del pacto son para nosotros. Nosotros somos objetos de las bendiciones del pacto de Dios con su pueblo. Y entonces, cuando se dedica a un templo, no está esperando Salomón que vengan todas las naciones vecinas y que vengan a disfrutar y a ser bendecidas del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Él habla a Israel, habla al pueblo de Dios y se juntan los hijos de Dios y entonces él establece una verdad diciendo, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y dice la palabra Jehová, Dios de Israel. Quizá en la mente de Salomón estaba muy clara la famosa
Shema, ¿no es cierto? De Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, Dios de Israel. Oye Israel, tú el pueblo escogido de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No se le puede dar gloria a nadie más. En realidad Salomón no estaba pensando en decir, miren todo lo que hice, miren todo lo que logramos, somos muy importantes, qué bien nos salió el templo, qué lindo estuvo el templo. Y a lo mejor si en ese tiempo hubiese habido fotografías, toman fotografías, hacen un álbum y dicen, qué bien nos salió, somos muy buenos. De ninguna manera. Lo único que había en la visión de Salomón era este Jehová, Dios de Israel, el Dios del pacto. Continúa diciendo en esta expresión de la soberanía de Dios, Salomón, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. No hay Dios semejante a ti en el cielo o en la tierra. La soberanía de Dios estaba implícita en la afirmación de Salomón. No hay Dios, no lo hay, semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Él entendía, pues, que él era el Dios que gobernaba todas las cosas. Quizá Nehemías, entendiendo que no hay Dios en el cielo y en la tierra nada más que él, dice en una oración maravillosa en el capítulo 9, verso 6, lo siguiente: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Nehemías entendía esta verdad, Salomón entendía esta verdad, y nosotros a la distancia, amados hermanos de Príncipe de Paz, entendemos que nosotros somos el pueblo de Dios, escogido por Dios. No solo Príncipe de Paz, todas las personas que creen en Jesucristo, todas las personas que fueron elegidas por el Señor para salvación, somos el pueblo de Dios. Sobre nosotros hizo pacto, y todo el pueblo debe reconocer que no hay Dios semejante como el Señor que hizo los cielos y la tierra. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas hay un Dios semejante a nuestro Dios. Es un Dios celoso que solamente quiere la adoración solamente para Él. En nuestra iglesia han participado muchas personas, nosotros mismos, pero dentro de algunos años no queremos que nos recuerden como los que construimos o como los que hicimos. La tarea que tiene Príncipe de Paz es hacer una iglesia de tal manera que nuestros hijos glorifiquen al Señor, reconozcan al Dios del pacto, que sepan que no hay Dios en el cielo y en la tierra semejante al Dios Jehová, Dios de Israel, y que toda la gloria se la lleve Él, porque no hay Dios semejante a Él ni en el cielo ni en la tierra. Que este Dios, sigue diciendo Salomón, este Dios es guardador del pacto, que guardas, dice el texto, el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Nosotros caminamos en la voluntad del Señor. Y además sabemos que ese pacto que Dios estableció es un pacto que nos alcanza a nosotros y que tenemos que tener la misma actitud. Fíjese que en el capítulo 2 de mismo Crónicas, en el Deuteronomio 7, verso 9, dice lo siguiente. 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe qué? Que el Señor guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Ahora, no quisiera que usted se pusiera a contar las generaciones desde que lo dijo en Deuteronomio hasta ahorita. Es posible que ya lleguemos, pero no tiene que ver pues con un término determinado, sino tiene que ver con un proceso que dura toda la vida.
es un guardador de pacto que alcanza todas las generaciones del pueblo escogido. ¿Sabe cuándo va a dejar de existir el pueblo escogido por Dios? Hasta que Cristo venga, porque siguen añadiéndose personas que son parte de este pueblo y que no sabían, pero que con este llamamiento del Señor se dan cuenta. Y ha sido fiel el Señor por 1000 generaciones, ha guardado su pacto por 1000 generaciones y sigue guardando su pacto. Y lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, lo que tenía que hacer en ese momento, lo que tenemos que hacer en este momento, es que nosotros tenemos que caminar delante de Él de todo corazón. En realidad no hay una condición del pacto, Es un pacto unilateral. Dios establece toda la verdad del pacto, todas las condiciones del pacto. Él dijo: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Lo único que tenemos que hacer es ser pueblo, nada más. Pero tenemos que ser un pueblo obediente. Tenemos que ser un pueblo que camine delante de Él de todo corazón. Es decir, que todo nuestro ser esté integrado en hacer la voluntad del Señor. Que toda nuestra capacidad, que todo nuestro entusiasmo, nuestra mente, nuestro proceder esté sirviendo y obedeciendo al Señor, caminando delante de Él. Siempre, siempre de todo nuestro corazón. Nuestro corazón transformado. Un corazón no transformado no hace la voluntad de Dios, pero los corazones transformados, los que hemos sido redimidos, caminamos en los caminos del Señor, o procuramos hacerlo. Nos equivocamos, pero nos levantamos y queremos seguir caminando en la voluntad de aquel que nos salvó. Dice la palabra del Señor que Él es el Jehová, Dios de Israel. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Este Dios de Israel, no hay nada como Él, nada ni en el cielo ni en la tierra semejante a Él. Él es un guardador del pacto. ¿Sabe qué? Que a lo largo de 62 años, yo sé que algunos hermanos que han estado aquí desde el principio, otros que se han añadido a lo largo del tiempo, pueden ser testigos fieles de que Dios ha guardado su pacto para Príncipe de Paz. Ha sido guardador de su pacto, ha dado bendición, ha cumplido su palabra. A lo mejor nosotros no tanto, pero Él ha cumplido su palabra, ha sido fiel a su pacto, ha sido un guardador del pacto. Y déjeme decirle que sin lugar a duda el Señor seguirá guardando su pacto y siendo fiel a Príncipe de Paz hasta que Cristo venga, porque es un guardador celoso que será guardador de pacto por 1000 generaciones. Hasta que Cristo venga, seguirá siendo Dios de nuestro pacto. Ahora nosotros sabemos que en realidad Dios ahora ya no vive más en el templo, ya no tiene una morada local, no hay nada que lo pueda contener. El mismo Salomón, entendiendo esto, pensando en esto, dice en el verso 18: ¿mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Amados hermanos, Dios habita en medio del corazón del pueblo redimido. Dios habita pues en este maravilloso pueblo, este reino de Dios inaugurado en Jesucristo. Ahora el Señor vive y habita en la iglesia invisible y visible a lo largo de todos los continentes del mundo. Ahora Dios está en todos lados y nosotros nos reunimos aquí y no tenemos un lugar santísimo, amado hermano. No hay un lugar santo, no hay un atrio de gentiles, no tenemos un altar del holocausto ni una fuente de bronce, no tenemos el pan en la mesa del pan de la proposición, ni el candelero de 7 picos que no se apaga. No tenemos un altar de incienso y tampoco tenemos un velo que nos permite entrar hasta acá, y mucho menos el arca del pacto. Ahora el velo se rasgó y tenemos entrada confiadamente al trono de su gracia, y el Señor habita en el corazón del creyente en todos los lugares. No hay manera de que un templo lo pueda contener. No es cierto que solamente aquí está Dios. Dios está en todas partes porque es un Dios trascendente. Es un Dios que habita en todos los lugares. Pero nosotros creyentes, que somos miembros de Príncipe de Paz, nos reunimos en este lugar para recordar el amor, la fidelidad del Señor y para darle gloria y honra en conjunto. Pero lejos de aquí, fuera de este lugar, tenemos que seguir en la tarea de glorificar al Señor. Tenemos que seguir en la tarea de entender que Él es nuestro Dios. Tenemos que seguir en la tarea de entender que Él es un Dios del pacto, un Dios que ha pactado con su pueblo y que no necesariamente tenemos que estar juntos, pero que de todas maneras, por mandato del Señor,
tenemos que estar juntos. Y no porque aquí habite el Señor, sino porque aquí el Señor determinó que nos reuniéramos para dar gloria y honra a su nombre. Pero nada lo puede contener. Nada lo puede contener. Dios está en todas partes. Nada puede encerrar al Señor. Dios habita en todos los lugares. Cuando Salomón terminó de orar, mire lo que pasó. Capítulo 7, versos 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No va a descender fuego hoy del cielo. La nube del Señor no va a llenar la casa. Pero nosotros que estamos aquí, que tenemos al Espíritu Santo de Dios y que tenemos la proclamación de la palabra del Señor, sabemos que la gloria del Señor está con nosotros. Que la gloria del Señor inunda este lugar. Que le damos honor y gloria a Él y que la gloria del Señor está en este sitio. La actitud nuestra, quizá como la de aquellos, sería postrarnos sobre nuestros rostros en el pavimento y adorarlo y alabarlo, diciendo: porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Príncipe de paz es objeto de la bondad y la misericordia de Dios. Nada más. No de estrategias, sino de la bondad y la misericordia de Dios, porque Él es el Dios del pacto, que pactó un día con el hombre por 1000 generaciones, y que ese pacto ahora nosotros somos testigos y objeto de las bendiciones del Señor que ha pactado con el pueblo escogido por Dios. Y amado hermano, usted que cree en Jesucristo y yo, somos parte de este pueblo, de este Israel espiritual, de este pueblo elegido. Sobre nosotros, pues, el Señor derrama sus bendiciones, con nosotros ha pactado, y no hay nadie semejante a Él en el cielo o en la tierra, porque Él sigue siendo guardador de su pacto. Y no solamente serán 62, sino más, aunque tenemos que orar para que ya no haya más. Quizá nuestra oración tiene que ser: Señor, antes del 63, que Cristo venga. Pero que mientras, si Cristo no viene, seguiremos cumpliendo años y testigos de la fidelidad de un Dios guardador del pacto. Vamos a orar. Señor, tú eres guardador de tu pacto. Has pactado con nosotros desde mucho tiempo antes, con Israel, por supuesto. Pero de estos dos pueblos, Señor, tú hiciste uno. Y nosotros somos objeto de este guardador de pactos que eres tú, que has prometido ser guardador del pacto hasta 1000 generaciones. Nosotros somos estos. Padre, queremos que tú nos bendigas, que sigas cumpliendo las promesas de tu pacto en nosotros y que nosotros te sigamos y obedezcamos de todo corazón. Atendiendo, Señor, nuestra responsabilidad de ser adoradores, de salir y predicar el Evangelio, de hablar de Cristo y de que celosamente entendamos que tú, Señor, que tú, aun y cuando no habitas en un lugar específico, porque nada te puede contener, has permitido que esta iglesia se edifique para que aquí todos juntos, concentrados en un mismo sentir, amándonos unos a otros, adoremos al único y sabio Dios que eres tú, Dios guardador del pacto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.